Buenas. Hola. Javier. Bueno, a mí me habéis hecho mucho spoiler durante la mesa redonda del Atlas, porque habéis estado hablando de lo lejos que están las administraciones entre sí, incluso dentro de una misma comunidad autónoma, ¿no? Y lo lejos que está el Ministerio de todo esto. Entonces, bueno, nosotros desde la Comisión de Eólicos de SECEMU, Comisión sobre Murciélagos y Parques Eólicos de SECEMU, Comisión de Eólicos para los amigos, hemos intentado recopilar los datos de mortalidad de toda España en parques eólicos y bueno, ha sido toda una odisea. Entonces, bueno, todo parte un poco de que España tiene muchísimos parques eólicos, que hay zonas con mucha concentración de parques eólicos, como se puede ver en esta imagen, sobre todo por la parte, ¿no?, norte, levante y noroeste. Y sin embargo, pues hay poca información, pero incluso hay poca información en referente a las ubicaciones de los propios aerogeneradores. Incluso cuando se lo solicitas a la propia administración, no sabemos dónde hay parques eólicos. Hay veces que lo que tienes es un polígono que te indica que ahí hay un parque eólico, pero no te dice ni el número de aerogeneradores ni qué aerogenerador pertenece a cada parque eólico, estando entremezclado. Y esa información hay veces que no la tiene, o en muchas ocasiones no la tiene ni la propia administración de la propia provincia o comunidad autónomas, ¿no? Entonces, bueno, había alguna información por ahí rondando, ¿no?, que al final te va llegando cuando vas pidiendo de una manera informal y bueno, desde Extremadura, por ejemplo, que lo que tenían era unas propuestas de los planes de los proyectos que se estaban solicitando, que bueno, que eran estos de por aquí, hasta otras comunidades autónomas, donde sí que tienen esa información, pero es muy laxa, ¿no? Al final tienen el nombre del parque eólico, el número de aeros y eso, y un centroide, apáñate. Respecto a las incidencias, pues ocurre más o menos lo mismo. Hasta 2022, que es cuando empezamos a solicitárselas a las administraciones, había muy pocos estudios en España que te dieran algún dato sobre la mortalidad en algún punto, ¿no? Entonces teníamos algunos datos se ve fatal desde aquí, de Juan Tomás en el norte, o de Camiña también en el norte, o lo que nosotros estuvimos haciendo en Cádiz, o lo que Antonio Román y compañía hizo también con el Tadarida, ahí también por la zona de Málaga y Cádiz, ¿no? Pero eran muy poquitas, entonces, bueno, de ahí podías extraer algo, pero no mucho. Por ese motivo, yo no sé si desde allí se ve bien, desde aquí se ve fatal. Por ese motivo, pues bueno, decidimos desde la comisión hacer una petición formal a todas las administraciones públicas solicitándole los datos, y no solo solicitándole los datos, sino solicitándole otra serie de información, ¿no? Entonces, bueno, pues planteamos una cartita así muy mona, que además llevaba anexa una carta del Ministerio, una de Eurobat, llevaba varias cosas que nos daban un poco de soporte. Y aparte llevaba un cuestionario, ¿no? En el cuestionario pues se preguntaban cosas muy básicas, de ¿tenéis datos sobre mortalidad? ¿Cuántos murciélagos murieron en el año 2021? ¿Tomáis algún tipo de medidas si encontráis murciélagos muertos? ¿O tenéis algún tipo de paradas? ¿O buscáis con perros? No sé, era una serie de preguntas así más o menos por encima, ¿no? Y bueno, esto se hizo en las 17 comunidades autónomas, no realmente porque, bueno, Madrid y Baleares en sí no tienen parques eólicos, y todo fue un desastre. Todo fue un desastre desastroso. La mayoría, por no entrar mucho, la mayoría no contestaba. Cuando contestaban no te respondían a lo que le habías preguntado, y cuando te respondían a lo que le habías preguntado, la forma en la que te respondían a lo que le habías preguntado te daba más trabajo del que te quitaba, ¿no? Y bueno, en muchos casos, por ejemplo, como por ejemplo en Andalucía, pues que estuvo bien porque llamaron por teléfono, muy preocupados, y dijeron que bueno, que eso no se lleva desde servicios centrales, ¿no?, de la Junta de Andalucía, que eso tienes que pedírselo a cada provincia. Y bueno, pues tienes que volver a realizar esa solicitud a cada provincia. Y ahora tienes que esperar que no una administración te responda, sino 8 diferentes, porque además es que no lo tienen centralizado. Es decir, Servicios Centrales no tiene los datos de las distintas delegaciones, porque no se los pide, o porque no se los mandan, o por lo que sea. Y bueno, un poco eso nos pasó en el resto. El resto sí que se pedían a nivel autonómico. Y al final, pues el resultado fue un poco que respondieron 7 de las 14, porque, bueno, eso, como te digo, estas 2 no tienen, y
Y con los datos de Murcia, sinceramente, no sé qué ha pasado porque no los encuentro. Entonces, bueno, respondieron un 50% más o menos. De esos 7 que nos respondieron, 4 sí que nos mandaron los datos, el resto no nos los mandaron. Y bueno, y por ejemplo, Valencia sí que nos respondió, la Comunidad Valenciana sí que respondió y nos dijo que nos mandó los datos, pero sin embargo estaban disponibles en abierto, ¿no? y en público en la web, cosa de la que no teníamos ni idea y nos enteramos a posteriori. En otros casos lo que nos sucedió fue que a SECEMU no le contestaron, pero yo personalmente sí que pedí la información y a mí sí me contestaron en un periodo de tiempo súper rápido. El tiempo medio más o menos para que nos contestaran pues fue unos 3, 6 meses, 7 meses, los que nos contestaron. Los que no nos han contestado, olvidaros de que existimos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues más o menos, pero eso, fue un poco... Bueno, aquí tenemos los datos de Andalucía, ¿ves? Donde Sevilla sigue sin contestarnos, Jaén no tiene... Bueno, Córdoba no tiene parques eólicos, Jaén no tiene incidencia, tiene solo 2 parques eólicos. Y el caso de Almería, que lo cuento luego al final porque fue muy curioso, pues eso, iba por libre un poco. Después eso, pues nos mandan los datos, no nos mandan los datos, bueno, un poco desastre. Esas fueron las respuestas, yo sí que veo aquí, esas fueron las respuestas que nos dieron las 5 administraciones que sí que nos rellenaron el cuestionario muy bonito y muy trabajado. Y bueno, por ejemplo, a la pregunta de disponer de información sobre ejemplares de murciélago, pues la respuesta fue unánime, sí. ¿Se revisa habitualmente la mortalidad de parques eólicos? La respuesta fue sí. ¿Con qué frecuencia? No hubo respuesta. ¿Existe un registro de incidencia que contabilice esos ejemplares? La respuesta fue sí, menos en Euskadi que no. En caso de haber respondido afirmativamente a la respuesta anterior, dinos desde qué año ¿no? Tienes ese registro. Y bueno, pues cada uno nos fue dando su versión. Después nos podía facilitar esa información y 3 dijeron que sí, los otros 2 no respondieron. Y bueno, señalen el número, eso estaba aparejado, señalen el número de murciélagos muertos en el 2021, pues Extremadura nos contestó con 21, este con 0, bueno, lo de Canarias que también es otro tema para hacer una mesa redonda sola. En definitiva, que dejó mucho que desear. Vale, bueno, esto era un poco en el mapeo general donde se veían las densidades, que me parecía interesante, pues nombrar las provincias, ¿no? que no tienen parques eólicos, que eso parece algo que no existe. Después, de estas provincias no tenemos datos de mortalidad, no porque no haya, sino porque no se tienen porque no nos han contestado, como en este caso, porque no han encontrado nada como en estos casos, por ejemplo. ¿Y qué más? Bueno, pues los datos que tenemos de las 31 provincias sumaban unas 8.592 incidencias de murciélagos. ¿Vale? Estas son las incidencias por provincia. Gana Cádiz con mayoría, después, bueno, pues Navarra no se queda atrás y Zaragoza tampoco. Es que como yo desde aquí no veo. Vale, esto es, al final hicimos, bueno, si veías los datos anteriores no te daba la sensación de que solo mueren murciélagos en Cádiz, en Zaragoza y en Navarra, pero cuando tú hacías estas cuentas por número de parques eólicos instalados, pues ya esos datos cambiaban, ¿no? Y aquí Extremadura, por ejemplo, pues ganaba por goleada. Extremadura tiene solo un parque eólico o 2 y es la que más individuos muertos por parque eólico tiene de todos ellos, ¿no? Y después, por ejemplo, aquí hicimos un top 10 con los 10 parques que más incidencias tienen de toda España, por decirlo de alguna manera, pero de toda España de la que tenemos datos, y la mayoría de ellas eran de Andalucía, menos uno de Aragón y uno de Navarra, el resto eran todos de Andalucía y todos de Cádiz. Por especies, por ejemplo, pues, bueno, la especie predominante, bueno, lo de las especies predominantes, esa es otra. Yo he hecho los he englobado por género, porque bueno, entre Pipistrellus, Pipistrellus pimeo, Pipistrellus barra, Pipistrellus pimeo, Pipistrellus sp con punto, Pipistrellus sp sin el punto y Pipistrellus culi barra, Pipistrellus, ahí no hay manera de trabajar. Entonces, los azules son Pipistrellus y los naranjitas son Ctesicus, después son Ipsugos y el resto, pues bueno, ¿cuál es el Noidi? Es otro que tiene muchas incidencias también. Pero bueno, los porcentajes los tenéis ahí abajo con los géneros, que yo creo que los veis mejor. Y bueno, por especie pues los intenté acumular. También está lo llamo Pipistrellus, como el que todos los murciélagos son Pipistrellus, entonces yo me veo un murciélago en el suelo y es un Pipistrellus. Acto seguido le pongo una piedra encima para que no se vuele y no contarlo 2 veces y lo que me he encontrado es un Pipistrellus. Entonces, bueno, tampoco
tampoco son muy fiables, por eso los hemos englobado mejor en lo otro. Pero vamos, hay unas 24 especies involucradas en todo esto, que son casi todas al final. Y ya está, ya como conclusiones, curiosidades y preocupaciones importantes, pues una de las administraciones te hace pagar una tasa de más de 100 euros si quieres los datos. Son datos públicos, no sé, está muy bien lo de la tasa, darle a un botón es un trabajo muy duro, pero, hombre, lo de los 100 euros es un poco excesivo, ¿vale? Después tenemos datos de un periodo muy amplio, desde 1998 hasta 2023, entonces de algunas provincias o de algunas comunidades teníamos datos muy antiguos, no teníamos ningún dato nuevo, o tenemos los datos nuevos, pero nos cortan los datos antiguos y no nos mandan los datos anteriores a tal fecha. Entonces, bueno, pues había ahí un remix interesante. Después, pues eso, en general, la sensación es que hay muy poco interés, bueno, el caso de Almería, que os lo voy a comentar, Almería me hizo ir a Almería y buscar una Z donde estaban los informes anuales de todos los parques eólicos, donde yo miré folio por folio y sí me dejaron hacer fotografía, porque no miraban mientras yo hacía la fotografía. No, eso me dijeron, yo no estoy mirando, tú haz lo que consideres. Y bueno, esto era un folio, el nombre del parque eólico, la fecha en la que se estaba haciendo el muestreo, que era anual, y ahí fuera te ponía directamente sin incidencia. Siguiente. Y no había ni una sola incidencia de murciélago. Hay muy pocas incidencias de aves, pero no hay ni una sola incidencia de murciélago en todos los parques eólicos que hay en Almería. A ver, pipistrelus despistados al menos debería de haber habido. También es cierto que los intervalos de búsqueda, en el mejor de los casos, en uno de los informes que vi, eran 2 veces al mes, pero lo normal era una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, 2 veces al año, y uno de los 2 veces al año fueron muy cerquitas, ¿sabes? Uno fue en marzo y el otro fue en mayo o algo así, porque fue cuando les pilló bien. Entonces, bueno, pues un poco eso, ¿no? A ver, al final esta información es muy importante, una vez que la tienes, bueno, eso, y el que pedírsela y no la tienes, pero, pues yo qué sé, pues ponla en un Excel, ¿no? Y cuando te la vuelva a pedir otra persona, pues dale el mismo Excel que me has dado a mí, no te vayas a poner Pues había cosas de ese estilo, de respuesta, hombre, ¿cómo me voy a poner yo ahora a hacer eso? Pero no te la ha pedido nunca a nadie, yo no me lo creo, las consultoras hoy en día te piden esa información porque están haciendo estudios pues un poco así. Muchas eran llamadas telefónicas muy sorprendentes y gente también con las manos muy atadas, que te decían, es que yo estoy solo para todo esto, es que no sé qué decirte. Entonces, bueno, la sensación que se te queda es que hay poco personal, hay pocos medios, hay poco interés y aún así tenemos la mitad de las incidencias de Europa. En el último Eurobats, el último informe de Eurobats que he publicado de 2019, ponía que había unas 1.100 incidencias de murciélagos en España. Sin embargo, nosotros con la búsqueda que hemos hecho nada satisfactoria tenemos 8.592. En el informe ese de Eurobats había unas 17.000 más o menos en toda Europa. De esas 17.000 la mitad son españolas y la mitad de Cádiz. O sea, y en Cádiz, sin embargo, no es que se busque mejor, es que se busca todos los días, o ya que los encuentras ya por cansino, ¿sabes? Porque es que si estás todos los días en el parque eólico, mirando todos los molinos, los acabas viendo. Entonces, bueno, pues un poco eso. Nada, esta es la bibliografía utilizada y esto es... Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por la charla. Porque... ¿Alguna pregunta? Es que creo que ha quedado muy claro también, ¿no? ¿Eh? Pues mesa redonda. Vale, pues...